de Doñana, la contemplación de las decenas de razas de aves que pueblan sus cambiantes marismas es uno de los mayores espectáculos de los que puede disfrutar un amante de la naturaleza en estado puro. La que hace años fuera la pequeña aldea del Rocío, atrae hoy en día a miles de visitantes que pasean por sus calles en carretas, a caballo o bien a pie. Al norte de la provincia de Huelva, encontramos pueblos con extensa historia como Moguer, con su convento de Santa Clara, Almonaster la Real, con una fabulosa mezquita de época caifal, o Aroche, con un castillo que cumple hoy la función de plaza de toros. Más de 500 millones de años han sido necesarios para que la naturaleza creara la increíble Gruta de las Maravillas. También el mundialmente famoso pueblo de Jabugo se ubica en esta zona en la que el cerdo ibérico se alimenta a sus anchas en las extensas dehesas de este hermoso paraje natural. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta la luminosa Costa de la Luz y visita también los pueblos de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, todo ello en Huelva. Nuestro primer día de ruta nos acercamos hasta una de las villas con más historia, Moguer, cuna del ilustre poeta Juan Ramón Jiménez. Desde allí nos desplazamos a la zona más occidental de la provincia y en el pueblo fronterizo de Ayamonte cruzamos el río Guadiana, que hace de separación natural con Portugal. Para acabar el día damos un paseo por las tranquilas playas de Isla Cristina e Islantilla, donde probamos además algunas recetas típicas de la región. En el segundo día de ruta nos acercamos al extenso espacio natural de Doñana para ver de cerca las aves migratorias que con el buen tiempo anidan en sus marismas. También visitamos la cercana aldea del Rocío, en la que decenas de hermandades y centenares de peregrinos hacen el camino durante la romería para adorar a la Virgen del Rocío. Por la tarde conducimos al norte de Huelva hasta llegar a la zona de la Sierra de Aracena y en la localidad del mismo nombre recorremos la Gruta de las Maravillas. En nuestro último día de viaje hacemos una parada en Jabugo, el pueblo onubense que se ha hecho mundialmente famoso por sus jamones ibéricos. Sin abandonar la Sierra de Aracena visitamos la espléndida mezquita de Almonaster la Real. Finalizamos esta ruta desplazándonos hasta los Picos de Aroche. La primera parada de nuestra ruta por Huelva es en la ciudad blanca de Moguer, que se eleva sobre una colina al lado del río Tinto. Se trata de un pueblo que atesora siglos de historia y cuyo mayor orgullo fue ver crecer en sus calles al ilustre poeta Juan Ramón Jiménez, al que hoy día se rinde un sentido homenaje en la plaza, la estatua y las placas conmemorativas del artista que se encuentran repartidas por toda la ciudad. Pasear por Moguer es disfrutar de sus calles con balcones enrejados, sus azulejos de colores y las fachadas de sus casas que parecen de otros tiempos. Moguer cuenta además con un importante legado histórico, fruto de una época de esplendor, que ha dejado su huella en el aire señorial de sus calles. Si damos una vuelta por su casco histórico, enseguida nos encontramos con el pequeño templo dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza, el antiguo teatro de Felipe Godínez o el pintoresco edificio del ayuntamiento. Para conocer los orígenes romanos y árabes de esta ciudad onubense, lo mejor es acercarse hasta el antiguo castillo fortaleza de la villa. Nos encontramos en el castillo de Moguer y estamos con Juanjo, el alcalde del pueblo. Explícame qué características principales y de qué siglo data este castillo. Pues el castillo data del siglo XIV, en concreto de mediados del siglo XIV. Por los vestigios que se encontraron y demás, parece que era una fortaleza de naturaleza romana, y este castillo de estilo almohade, pues como podéis ver ahora mismo, se conserva en este estado de situación, donde destacan fundamentalmente algunas de las torres, en concreto esta torre norte que podemos comprobar, donde existe una cúpula, que es quizás la parte del castillo que mejor se conserva en estos momentos. ¿Qué documentos existen que atestiguen el nacimiento de este castillo? Son documentos en torno a mediados del siglo XIV, 1360 aproximadamente, que atestiguan que es el primer monumento, el primer edificio de relevancia que se hace en Moguer. ¿Qué rehabilitaciones posteriores se han llevado a cabo? Pues no ha habido muchas, salvo en estos últimos años. Ha sido un castillo que tuvo un crecimiento especial, por decirlo de alguna manera, pero que a partir de los planes de rehabilitación de los años 90, de principios de los años 90, pues el castillo sí goza de ese proceso de rehabilitación y se encuentra en este estado de conservación que presenta en estos momentos. Este castillo además fue ocupado por diversas bodegas que estaban tanto en los alrededores como en el interior.
Sí, en concreto alrededor y como tú bien dices dentro del propio castillo, por la efervescencia de Moguer en el ámbito comercial del vino, los bodegueros centran aquí su actividad de producción en esas bodegas donde encierran el vino, y en el propio castillo, en los alrededores, todavía quedan muchas bodegas anesas y esto se contempla, empieza a surgir como un punto de efervescencia en el ámbito comercial del vino. Tenéis una calle de casas señoriales muy característica, que es donde nace un gran poeta. Sí, nuestro Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, nace en Moguer, en la zona de la calle Ribera, por una parte, y después tenemos la calle que da nombre a través del propio del poeta, la calle Juan Ramón Jiménez, una calle de claro estilo barroco, donde hay auténticas casas señoriales de Moguer, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que son la verdad que auténticas joyas arquitectónicas y que confluyen un poco, conforman ese casco histórico tan bello que tenemos en Moguer. Otro de los edificios pintorescos de aquí del pueblo es el ayuntamiento, que además tuvo diversas funciones a lo largo del tiempo. Pues sí, curiosamente el ayuntamiento, desde una prisión en su día que fue, también después surge como ayuntamiento, como casa consistorial desde el siglo, incluso curioso que ha sido centro de maternidad también el ayuntamiento. Gracias, Juanjo. Muchas gracias y bienvenidos. Uno de los monumentos más destacados de la historia moguereña es el Monasterio de Santa Clara, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Museo de Arte Sacro en la actualidad. Situado frente a la Plaza de las Monjas, este convento es uno de los lugares donde un todavía desconocido Cristóbal Colón buscara apoyo para realizar su viaje a las Américas. El pueblo de Moguer cuenta también con un bonito convento, que es el convento de Santa Clara, y estamos con Andrés, que es monitor del obispado. ¿Qué tal? Muy bien. Explícame de qué año data este convento y quién lo construye. El edificio se construye en 1337 por don Alonso Jofre Tenorio y su esposa doña Elvira Álvarez, que fueron los primeros señores de Moguer. ¿Quién lo habitó posteriormente? En principio lo habitan las monjas clarisas. Están en régimen de clausura hasta 1903. Después vienen esclavas concepcionistas, que lo tienen como noviciado y colegio particular de niñas de aquí de Moguer. Y por último ya capuchinos, una orden masculina, también con el mismo sentido, hasta 1975, que ya se hace cargo del obispado de Huelva y convierte todo el edificio en conjunto histórico o museo diocesano de arte sacro de la provincia. Vemos que tiene sobre todo un estilo mudéjar, pero además tiene otros estilos combinados, el gótico y el renacentista. Sí, la base principal es el gótico mudéjar, aunque hay poco de renacimiento, pero muy poquito, como la parte de arriba es un poquitín renacentista, pero muy similar a la parte de abajo para no romper el tipo de construcción. En este claustro tan característico en el que nos encontramos, vemos el origen mudéjar, pero está pintado de blanco. ¿Por qué? Sí, la pintura blanca se pinta todo el edificio a principios del siglo XIX por las epidemias que hay en la zona para desinfectar, y ya se sigue manteniendo en blanco. Otra de las características significativas son las palmeras. ¿Quién las trajo hasta aquí? Bueno, según los comentarios de los antiguos, las plataneras son originalmente traídas en uno de los viajes de Cristóbal Colón. Es el banano burro, que es típico de Cuba, que es el que se puede freír y guisar. ¿Qué otras maravillas nos encontramos en este convento? Pues aparte de este claustro, que es uno de los mayores claustros de clausura de España, pues la sillería nazarí del coro y la iglesia, que es una pieza muy importante. ¿Por qué la sillería nazarí es tan famosa y tan importante? Es una pieza única en España, completa, del siglo XIV, de 1375, y además única en el mundo, estilo nazarí granadino. Además, aquí está instalado el Museo de Arte Sacro de Huelva. Sí, hay piezas de algunas parroquias en muy mal estado. La idea es poder restaurar, pero como no están para el culto en las iglesias, pues las tenemos aquí recogidas. Pues muchísimas gracias, Andrés. De nada. Este convento de monjas clarisas, construido entre los siglos XIV y XVI, escenario del voto colombino, guarda todavía hoy los sepulcros del alabastro de sus fundadores. Desde Moguer conducimos pocos kilómetros hasta nuestro próximo destino, otro de los lugares en los que el descubridor de América dejó su huella, Palos de la Frontera. En la zona de la Rábida encontramos el Muelle de las Carabelas. Allí se ha recreado el Nuevo Mundo, con playas parecidas a las que se encontraron los conquistadores y los poblados medievales de la vieja Europa.
aunque sin duda lo más llamativo son las réplicas de las tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María, que acompañaron a Colón durante su largo trayecto por el océano. Hemos venido a Palos de la Frontera para visitar el muelle de las Carabelas y estamos con Esther. Explícame cuánta gente cabía en esta nao de Santa María que estamos ahora. Pues en la nao aproximadamente iban alrededor de 40 hombres de los 90 a 120 tripulantes que componían toda la tripulación. En cambio, las otras dos, la Niña y la Pinta, son bastante más pequeñas. Son carabelas, es un tipo de embarcación diferente. En aquella época se solían utilizar tanto las naos como las carabelas. La nao es una embarcación que se destina sobre todo al comercio, al transporte de mercancías, y las carabelas eran embarcaciones más pequeñas que se solían utilizar para la exploración de las costas, por eso eran tan pequeñas. ¿Y esto realmente era la última tecnología en aquella época? Sí, la máxima tecnología. A finales del siglo XV, que es cuando tiene lugar el descubrimiento de América, se reúnen toda la ciencia que venía desde la antigüedad, y sobre todo en la costa onubense y portuguesa del sur de Portugal es donde se realiza todo este tipo de embarcaciones, y era la máxima tecnología de la época, lo mejor. Ahora mismo nos encontramos en una dársena, pero este no es el sitio exacto desde donde salieron. Creo que queda unos 4 kilómetros. Sí, el puerto de Palos, de donde originariamente salieron las naves, se encuentra a unos 2 o 3 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Estamos en el paraje de La Rábida y esto es una dársena que se ha hecho artificial, pero sí que estamos en aguas del río Tinto, que fueron las aguas que la vieron partir, ¿no?, en aquella época. Esto es lo que podría llamarse en aquella época el canal de Palos. Esto era un fondeadero de barcos y por aquí tuvieron que cruzar sus antecesoras. Y finalmente, Esther, estas 3 carabelas fueron diseñadas, hechas para el 92, para el aniversario, pero además habéis seguido haciendo actividades, sobre todo en los meses estivales. Sí, estas embarcaciones se hicieron para el 5º centenario. Para el 5º centenario, la sociedad estatal, que fueron los responsables de construir estas naves, hicieron 6 réplicas. Estas 3 hicieron, antes de estar en la Expo, un periplo por algunos puertos españoles y europeos. Después de la Expo se trajeron para acá y están aquí recaladas desde el año 1994. Y después otras 3 son las que hicieron la travesía transoceánica y se encuentran en Corpus Christi, en Texas. Y como bien dices, aparte de la visita habitual a las embarcaciones y todo lo que nos rodea, hacemos actividades, una programación especial, sobre todo relacionadas con las fechas conmemorativas del descubrimiento y sobre todo en el mes de agosto. Pues Esther, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Seguimos nuestro viaje desplazándonos hasta la zona más occidental de la provincia onubense, hasta encontrarnos con el caudaloso cauce del río Guadiana, frontera natural con el país vecino, Portugal. En 1991 se inauguró el Puente Internacional del Guadiana, una moderna estructura colgante que soporta un intenso tráfico de vehículos de ambos lados de la frontera. Antes de la construcción del puente era el fronterizo pueblo de Ayamonte, en plena desembocadura del río, el que a través de su concurrido puerto marítimo canalizaba el tráfico de personas que deseaban pasar al otro lado. La empresa que se dedicaba a estos menesteres llegaba a transportar 1.300 pasajeros y 150.000 coches anualmente. El recorrido es de apenas un cuarto de hora, tiempo suficiente para admirar el paisaje del Guadiana adentrándose en el mar. Y enseguida se llega al puerto de Vila-real, el primer pueblo del territorio portugués. Hoy en día estos transportes fluviales tienen un carácter eminentemente turístico. Ayamonte ha contado durante décadas con una importante fuente de riqueza derivada de su situación fronteriza. Un motor de desarrollo que en la actualidad ha sabido transformar convirtiéndose en destino turístico incipiente. Recorremos unos 30 kilómetros por el litoral para conocer las largas y poco masificadas playas de Islantilla. Los municipios de Lepe e Isla Cristina fundaron la Mancomunidad de Islantilla, un proyecto urbano turístico creado con el objetivo de fomentar el desarrollo socioeconómico sin descuidar los temas medioambientales. El resultado son las magníficas playas de dunas que encontramos en la llamada Costa de la Luz. Este litoral, bañado por las aguas del Océano Atlántico, resulta ideal para navegar y para practicar el windsurf o simplemente para relajarse a la orilla sin aglomeraciones. Nos encontramos con Félix del restaurante La Bodeguita, en Islantilla,
Y yo normalmente pregunto cuál es la tradición gastronómica de la zona, pero en este caso veo que nos has preparado una mesa tan espléndida y con tantas recetas y productos tradicionales que yo pasaría directamente a que me explicaras los dos primeros platos fríos que nos has preparado. Muy bien, mira, tenemos el gazpacho de fresas, que es un gazpacho normal y corriente, la misma base de un gazpacho. Lo único que pasa es que lo terminamos con un poquito de manzana y por supuesto con las fresas de aquí de la zona, de Moguer y de Palos. Terminamos con unas lágrimas de vinagre de Módena y presentamos con un chorrito de aceite virgen extra. Luego continuamos con un carpaccio de aquí, de la zona de Isla Cristina, de un atún rojo muy graso, que lo acompañamos con un poquito de huevas de trucha, por supuesto su queso parmesano, un poquito de aceite, salmando y decoramos con unas florecitas que tenemos aquí en la huerta de aquí atrás. ¿Sabes? Tenemos todavía un tercer plato que sería un primero. El primer plato caliente, el menú degustación, es el entrante de habitas con un guiso de choco, que es un cefalópodo, es igual que un sepia o calamar, igual. Lo único que hacemos es un sofrito, terminamos con unas habitas baby pequeñitas y esto lo regamos con unos vinos del condado y decoramos con unas hebras de azafrán, que le van fenomenal. Vamos ya por los segundos platos. Tenemos un pez raya de aquí de la zona, pero preparado de una forma diferente. Es un pescado de roca muy plano, que lo que le hacemos es le damos un escaldado con agua y con sal, limpiamos de piel y preparamos una salsa a base de pimentón, vinagre, ajo y demás, que le añadimos lecitina de soja, que lo que hace es emulsionarlo y crear esa especie de aire y tal, y darle ese toque un poco más creativo. Y vamos a por el otro segundo, que es un plato de carne típico de la zona, que es la lechona. Es como un cochinito normal en toda España, que se asa igual. Lo único que pasa es que nosotros le damos una cocción durante 7 horas a baja temperatura con su aromático, en un aceite muy neutro, pepita de uva o algo así. Y luego lo que hacemos es darle un golpe de fritura para terminar y dejarlo con esa piel tostada, crujiente. Y lo acompañamos con un puré de orejones. Y si hay un plato estrella de aquí de Huelva es sin duda el jamón. Bueno, el jamón de aquí, de la Sierra de Jabugo, es famoso en el mundo entero, todo el mundo lo conoce. Es un jamón muy veteado, muy graso, con un color muy rojo intenso y que acompaña para cualquier momento y para cualquier vino de todos los que tenemos aquí, por supuesto. Para acabar esta fabulosa comida tenemos un postre también típico de la tierra, con mucha almendra. Explícame su elaboración. Es un bizcocho que lleva esa base de, como todos los bizcochos, harina, huevos. Acompañamos con muchísima almendra, lleva también mata la uva y demás. Es un postre tradicional también de aquí en la zona. Y lo terminamos con una bola de yogur, de frutos del bosque, y lo regamos con una sopa fría de chufa. Decoramos con unas flores y... Pues Félix, creo que no exagero si te digo que se me hace la boca agua ante este menú, pero primero me gustaría brindar contigo por esta estupenda comida que nos has preparado. Por supuesto. Que aproveche. Cerca del antiguo pueblo de pescadores de Isla Cristina y en la línea de mar se encuentra el moderno hotel Oasis Isla Cristina. Todas las habitaciones son Junior Suites, desde las que se observa una inmejorable vista a la piscina y a los 6 kilómetros de pinares y dunas de las playas de este litoral sureño. Para pasar la noche de nuestro primer día de ruta, nos alojamos en un hotel de la misma cadena, el Oasis Islantilla, a escasos kilómetros del anterior. Este hotel está decorado con plantas y cuenta con habitaciones suite, desde las que se divisa todo el complejo con jardines, así como el océano Atlántico. Las instalaciones están pensadas para pasar unos días de relax en familia, disfrutando en sus tumbonas, piscinas y pistas de deportes. En nuestro segundo día de ruta por tierras onubenses, queremos conocer el humedal más grande de España y uno de los espacios naturales más importantes de Europa, el Parque de Doñana. Dada la enorme extensión del parque, elegimos hacer una visita al centro de visitantes del Acebuche,
situado en la laguna con el mismo nombre y uno de los mejores observatorios de aves del parque. En el camino que transcurre hasta llegar a la laguna de Acebuche, nos encontramos con diferentes cotos y ecosistemas poblados por varias especies animales protegidas. En algunas zonas privadas del parque se permite la explotación ganadera a la vieja usanza. Todavía quedan muestras de la arquitectura popular del pasado, las chozas, que eran construidas con vegetación y servían de viviendas para los trabajadores del campo. También los conejos encuentran una cómoda casa en las raíces de los eucaliptos que fueron cortados hace años para preservar la flora autóctona de la zona. Nos encontramos con Juan Carlos, que es el director de Doñana. Explícame este parque de 100.000 hectáreas, ¿qué tipo de ecosistema reúne? Hay tres tipos fundamentales. La marisma, que es por lo que destaca Doñana, los sistemas de dunas vivas, que son muy espectaculares, que son las que cierran la salida del estuario del Guadalquivir, y los cotos, que son zonas de arbolado y matorral que se han desarrollado sobre antiguos trenes dunares arrasados. Como me acabas de comentar, la marisma es lo más representativo de aquí de Doñana. ¿Cómo cambia a lo largo de las estaciones del año? Cambia a lo largo de las estaciones dependiendo de la pluviometría, pasando de ser pues, un mar interior a una estepa desértica en verano. Y cambia a lo largo de los ciclos interanuales porque el clima mediterráneo es muy disperso, muy errático, y eso hace que las comunidades biológicas que aquí están tengan que adaptarse a esas variaciones tan intensas. La extensión del parque hace que tengáis diferentes centros de interpretación. Sí. ¿A qué se dedica cada uno de ellos? Bueno, hay distintas temáticas, ¿no? Centros que están relacionados, por ejemplo, con la marisma, como el José Antonio Valverde, o otros centros que están relacionados con actividades o con temas de carácter ecológico del litoral, del aprovechamiento de los montes, etcétera. Doñana tiene una red de equipamientos muy importante, probablemente la más importante de España, ¿no? Uno de los fenómenos más interesantes que se producen en Doñana son los ciclos migratorios de las aves, que se producen año tras año. ¿Qué aves podemos encontrar? Tenemos muchísimas especies, no solo aves, tenemos mamíferos, tenemos reptiles, hay muchísimas especies. Las aves destacan por su número, tanto de especies como de poblaciones, de efectivos poblacionales, ¿no? Sitios como este funcionan como sumideros de poblaciones en migración. En invierno recibimos grandes poblaciones del norte de Europa que crían en las zonas circumboreales, y en verano recibimos poblaciones procedentes de África tropical, etcétera, convirtiendo a Doñana en un punto de transición esencial para el mantenimiento de las poblaciones europeas y las poblaciones africanas. Explícame qué especies son las más características de las que pueblan la marisma que hemos podido observar. Cuando la marisma tiene mucha agua en invierno, básicamente acuática, y fundamentalmente destacan por los ánsares, la cerceta, ese tipo de especies, ¿no? Y cuando la marisma tiene menor nivel, pues especies que son capaces de aprovechar las aguas someras, fundamentalmente relacionadas pues con garzas, con espátulas, limícolos, etcétera, que aprovechan los recursos que ofrece en esos momentos la marisma, ¿no? Vamos a pasar un poquito a la historia con Doña Ana y también con una leyenda que dice que su cuerpo, su tumba, fue trasladada hasta el Palacio de Doñana. Parece ser que Doña Ana de Mendoza pues tenía una querencia especial por el palacio y por sus territorios de Doñana, y a pesar de que fue enterrada en Sanlúcar, dicen que se trasladaron los restos al palacio, que reposan allí, y hay algunas implicaciones relacionadas con esta historia que han pasado a la leyenda, ¿no? Recorremos un corto trayecto bordeando el Parque de Doñana y en sus inmediaciones distinguimos ya desde lejos la iglesia del Rocío. Desde la carretera, la vista de este templo es sobrecogedora. Parece un espejismo blanco que flota en las aguas de la laguna. La iglesia se erige frente a una verde y extensa pradera, una imagen que no deja indiferente al visitante primerizo. Nos disponíamos a visitar el Rocío y por el camino nos hemos encontrado con Catherine y Elsa. Where are you from? From Holanda. Is this your first time in Spain? Yes, that is. So is your first time in Andalucía too? Oh, yeah. Why did you came here? We came here because the costas are very busy, and Andalusia is much the nature. How did you know that? We read about it in the books at home in Holanda. What things did you visit in Ayamonte? El Centro Histórico and La Porte. And you like it? Yeah, very much. What about the food? C'est magnifique, c'est des salades, des pastas, des fruits, c'est bien.
There is any dish that you like the best? The pastas and the tapas. What about Doñana? So magnifique. We read about it and we want to visit it today. It's magnifique. What other places are you going to visit in Spain? Sevilla. We are only a week here and we try to be to rest a little bit before we go back to Holland and to go on the work. Sevilla we like to visit. Could you recommend this place to some other people from your country? Yes, I think so. It is. We like it very much. Okay, then you're going to visit the Rocío right now. Okay. Okay, bye, thank you. Okay. Merci. La iglesia del Rocío se encuentra situada en una encrucijada de caminos, en un punto equidistante entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En el siglo XVIII se levantó, en mitad del bosque, una ermita llamada Santa María de las Rocinas, que con el paso del tiempo se conocería con el nombre actual. La Madre Virgen de las Marismas, Blanca Paloma, cuenta con miles de devotos. Acudir a la romería del Rocío es todo un fenómeno religioso y cultural que año tras año ha ido adquiriendo una mayor dimensión, transformando el silencio de las marismas en un hervidero de gente. Durante estos días, la peregrinación convierte al Rocío en el centro de la vida cultural andaluza. Los fieles acuden a pedir la protección o los favores de su Virgen, atravesando a pie, en carromato o caballo, los polvorientos caminos del Rocío. Lo que en sus orígenes fuera una humilde aldea se ha convertido hoy en un pueblecito de casitas bajas y caminos de tierra donde instalan su sede la mayoría de las hermandades. Se prevé que acudan a la próxima romería más de 1 millón de rocieros. El Rocío es un fenómeno religioso que con el tiempo se ha convertido en un auténtico acontecimiento sociocultural. En estos parajes, en el siglo XIII, se apareció la Virgen del Rocío. Hoy en día, 80 hermandades y cientos de peregrinos acuden de toda España para hacer devoción a su Virgen en la romería más importante de toda España. La Virgen de las Marismas representa la maternidad divina de María, y sus fieles buscan en esta figura protectora la dispensación de todas sus gracias y favores. Dejamos atrás la zona del litoral onubense para adentrarnos hacia la zona norte donde se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, al oeste de Sierra Morena. Esta es una importante reserva natural de la provincia que además está salpicada con pueblos repletos de historia y tradiciones. Realizamos una parada en Aracena, capital de la comarca, y nos damos una vuelta disfrutando de sus calles blancas, los tiestos de ventanas y balcones y los jardines que decoran este pueblo de sierra, que cuentan con monumentos que datan del siglo XIII como el Castillo o del siglo XV como el Cabildo. Subiendo por la empinada cuesta de la calle de Pozo Blanco y muy cerca de la iglesia de San Pedro, encontramos la entrada del monumento más visitado de Aracena, la Gruta de las Maravillas. Esta cavidad de origen kárstico guarda en su interior las más sorprendentes formaciones rocosas y lagos, superpuestas en 3 niveles, que se pueden admirar realizando un recorrido circular a través de las diferentes salas o estancias de esta cueva mágica. Te podrías poner la camiseta que te regaló mi madre. ¿Y por qué no te la pones tú? Pues sí, a lo mejor me la pongo yo. Si cualquier tontería te hace estallar, prueba a cenar Olbran. Almohadillas rellenas de chocolate. Su fibra trabaja mientras duermes y te ayuda a sentirte más sano y por tanto de mejor humor. Sentirse sano se nota. Tomar Olbran también. ¿Solo confías en aquello que te da resultados? Olay Regeneris 3 áreas de cuidados intensivos lo ha demostrado. Hidrata tu piel mejor que algunas de las cremas más prestigiosas de más de 150 euros. Un lujo que te puedes permitir. Y ahora, mientras duermes, descubre el nuevo Olay Regeneris Elixir Renovador de Noche. Actúa mejor que el tratamiento de noche de prestigio número 1. En tan solo 7 días renovarás tu piel. Olay nunca fue mejor. ¿Una piel bonita cambia el lenguaje del cuerpo? Nuevas lociones corporales Dove. No solo actúan aquí, sino aquí. Ninguna otra loción nutre más en profundidad.
Para una piel bonita por más tiempo y que tu cuerpo hable. Nuevas lociones nutritivas DAF. Y ahora, mima tu piel con la nueva nutrición sensorial Karité de DAF. Pendientes en todo momento de que su corazón no se pare. Si su cerebro baja de 35 grados, podría perder la vida. Les aseguro que esta prueba pone los pelos de punta. Lo mejor del verano son las playas, el sol y luchar contra el crimen. Deshazte de ese tipo. ¿Qué te parecerá si me deshago de ti? Acapulco Hit, de lunes a viernes a la 1:30 en la 10. Los platos siguen sucios. La pastilla no se ha disuelto. Prueba la revolucionaria tecnología alemana. Somat Gel. Se disuelve sin residuos. Un brillo imbatible. Somat. Si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. ¡Chachán! Te traigo una sorpresa. Crema hidratante Gillette, nueva. La crema Gillette Hidratación Instantánea no es grasa y proporciona una mayor hidratación que dura todo el día. 3 palabras. Hidratante, muy suave y que no es grasa. Genial. Se nota que es una buena crema. Gracias, Manu. Nueva crema Gillette Hidratación Instantánea. A ver, dame la quedo yo ya. ¿Tú qué tomas para el estreñimiento? ¡Uy, ahora no! Hay una solución al estreñimiento ocasional que te permite ir al baño en un momento más oportuno. Micralax es un microenema rápido e higiénico que actúa entre 5 y 15 minutos en el momento que tú elijas. Con Micralax, cuando quieres, puedes. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Cuando voy a la peluquería me encanta cómo queda mi pelo. Suave, sedoso, brillante. Ahora puedes tener esta sensación todos los días con la nueva gama de champús y acondicionadores 3M. Nuevas fórmulas avanzadas que devuelven la vitalidad a tu cabello al instante, donde más lo necesita. 3M, calidad de peluquería sin pagar una fortuna. ¿Tienes problemas para escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación. Juan es muy simpático, ¿verdad? El elegante diseño ergonómico de Silver Sonic XL es ligero y pequeño, como un auricular de teléfono móvil. Su montura se ajusta para adaptarse a la forma y tamaño de la oreja, y su extremo de plástico permite colocarlo cómodamente. No pierdas de vista a tus hijos mientras juegan en el parque. Escucha el timbre de la puerta cuando estés en el jardín. El Silver Sonic XL capta y amplifica los sonidos que se encuentran a 30 metros de distancia. Podrás ver la televisión sin molestar a los demás. Tu Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibelios. Podrás ajustar fácilmente la intensidad del sonido según la quieras alta o baja. Y también lleva un control de volumen para que puedas ajustarlo a tus necesidades. A través de esta exclusiva oferta de televisión, Silver Sonic XL será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. ¿El ambientador de tu coche es tan fuerte que te deja cao? Ahora el nuevo Ambipurcar te ofrece un avanzado control del frescor y la nueva fragancia con eucaliptus extra refrescante. Déjate seducir por el nuevo Ambipurcar y respira frescor. Pues no va el médico y me dice que tengo que empezar a cuidarme con la comida. Yo comeré ligero cuando las ranas críen pelo. Cuida de los tuyos con el delicioso Burgo de Arias 0% y descubre que las cosas pueden ser como tú quieres. Burgo de Arias, échale imaginación. Mi gemela y yo solemos llevar la misma ropa, pero la suya es blanca de verdad, mientras que la mía parecía gris. ¿Su secreto? ¡VIP Express! Con el nuevo VIP Express Blanco Total, el blanco es mucho más blanco y las manchas desaparecen. ¿Y ahora? ¿A que no adivinas quién es quién? Nuevo VIP Express Blanco Total. Henkel. Cómete el 90-60-90. Cómete a Doña Perfecta. Cómete el estrés. Cómete al malo de la peli. Cómete a tu suegra. Come y no te dejes nada en el plato. Ligeresa. La vida no está hecha para contar calorías. Y ahora cómete las ofertas con Privalia y el Club Ligeresa con cada envase que compres. Infórmate en clubligeresa.es. Una forma muy fácil de tomar fibra. Un solo vaso de fibra de Central Lechera Asturiana te aporta el 40% de la fibra diaria que necesitas. ¿Así de fácil? Nunca te quedarías a medias con tu higiene diaria, ¿verdad?
Si solo te cepillas los dientes, te quedas a medias con la higiene de tu boca. El cepillo solo limpia los dientes, por eso en el resto de la boca quedan millones de gérmenes que provocan caries, inflamación de encías y mal aliento. No te conformes solo con cepillarte. Usa Listerine. Desde el primer uso acaba hasta con el 97% de los gérmenes que el cepillado no elimina. Clínicamente probado. El cepillo y Listerine, la limpieza más explosiva para tu boca. Hoy vamos a preparar un plato que os va a gustar. Si alguien sabe de temporadas, de productos indicados para cada momento, son los comerciantes. Estos son los ajetes que nos vamos a llevar. La salud de tu plato, si es que hacemos equipo. Este es un aviso para todas las personas con dentadura postiza. Mis encías se han ido desgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no las sujeta igual. Y se me irritan las encías. Algasif, al ser una almohadilla, protege la encía creando un colchón que fija mejor y evita irritaciones. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, fija la dentadura y protege las encías. You want to train or not? I'm ready. Ready to get the energy. Davidoff Champion Energy, the new fragrance for superpowered men. Con Moulinex, rayar y cortar al tamaño que quieras nunca fue tan fácil. Moulinex, la vida es más fácil. ¡Viene mamá! ¿Al baño? ¿Terminaste? Sí, pero... ¿No habéis usado un antical? No todos los días. Me da miedo que dañe el lavabo. Tranquilas, es Viacal. Mi madre lo usa siempre. Su fórmula especial actúa solo contra la cal sin dañar las superficies. ¡Qué baño más reluciente! Secreto de familia. Viacal, ataca la cal, no a las superficies. ¿Una piel bonita cambia el lenguaje del cuerpo? Nuevas lociones corporales Dove. No solo actúan aquí, sino aquí. Ninguna otra loción nutre más en profundidad. Para una piel bonita por más tiempo. Y que tu cuerpo hable. Nuevas lociones nutritivas Dove. Y ahora, mima tu piel con la nueva nutrición sensorial Karité de Dove. ¿Harto de series policíacas americanas que no reflejan la realidad? ¿Esto qué son? ¿Polvos de talco? Prueba con esta. El Comisario. Cuando la realidad supera la ficción. Dame un cigarrillo. Vale, ahora llamo al camarero y te lo trae, no te preocupes. Tito Valverde, Juanjo Artero, Marcial Álvarez. El Comisario. Una serie nacional de culto en la 10. Llega la revolución en el lavado de la vajilla. Los nuevos lavavajillas AEG Proclean con su exclusivo brazo aspersor de doble rotación, junto con Finish Quantum y su nueva fórmula con microcápsulas limpiadoras, eliminan la grasa y la suciedad más difíciles, consiguiendo una limpieza y brillo perfectos. AEG Proclean y Finish Quantum, la revolución en el lavavajillas. AEG solo recomienda Finish, brillo de diamante. Nos hemos acercado hasta el pueblo de Aracena para conocer la Gruta de las Maravillas, que fue una de las primeras abiertas al público, ¿verdad, Eduardo? Efectivamente, fue en 1914 cuando se abrió al público y se convirtió en la primera cueva turística de España. También es una de las primeras de Europa abiertas al público. Creemos que sí, que hay constancia suficiente para valorarla como una de las primeras cuevas turísticas de Europa. ¿Qué extensión y qué recorrido abierto al público tiene? El recorrido turístico es de 1.200 metros, aunque la extensión total de la cueva es de 2.130 metros. ¿Qué estructura tiene en general? Es un desarrollo horizontal compuesto por 3 niveles, 3 pisos, de los que son visitables los 2 primeros, los 2 inferiores. ¿Cómo se forman todas estas formaciones rocosas que vemos a nuestro alrededor? Pues primero es una labor, digamos, destructiva, donde el agua va disolviendo las rocas, formando las galerías y salas, y posteriormente una labor constructora, donde el mismo agua va depositando el carbonato cálcico en la cal que ha ido disolviendo y va formando las distintas formaciones calcáreas, está la estita o está la asmita u otras formaciones que hay en toda la cueva. ¿Qué antigüedad puede tener esta cueva para que se formen todas estas formas? La roca sobre la que se ha formado la gruta es de 570 millones de años, aunque la cueva se cree que se empezó a formar hace 11 millones de años.
La formación concreta de una estalactita, por ejemplo, ¿qué ritmo sigue? Es un ritmo de crecimiento muy cambiante, cambia, es variable debido a distintos factores, depende de la cantidad de precipitaciones, de la vegetación que hay en la superficie, son múltiples factores, pero en algunas cuevas, por poner un ejemplo, se ha llegado a medir hasta 1 milímetro cada 100 años para que se puedan hacer una idea del crecimiento que pueden llegar a tener. En estos momentos nos encontramos en lo que sería la sala más grande, el gran salón. Explica un poco las características de esta sala. Pues este es el gran salón, como decía, la sala más grande y donde también nos encontramos a la máxima profundidad, a unos 100 metros de la superficie. ¿Y cuántos visitantes recibe esta cueva? Pues las visitas anuales son o están estimadas en una media de unos 150.000 visitantes. A nivel de visita turística, supongo que hay formas que hacen referencia o recuerdan a ciertas formas. ¿Cuáles son las más destacables? A lo largo del recorrido, las distintas salas o los distintos lugares donde los guías van explicando, pues reciben el nombre de acuerdo con los parecidos, es donde la imaginación juega un papel importante y dan lugar o dan nombre a la sala de la catedral, donde hay una estalagmita que se parece a la figura de una virgen, o la sala de los garbanzos, con el parecido de otras formaciones con estas legumbres, o una de las más populares, la sala de los desnudos, donde nunca se explica nada porque ahí la forma sugerente es donde la imaginación juega un papel importante. Y finalmente, la coloración que vemos en todas las rocas, ¿de qué minerales proviene? Depende de los distintos minerales que el agua que se va infiltrando va arrastrando. El propio color blanco de la formación es el carbonato cálcico y no tiene ningún mineral añadido, pero por ejemplo el color naranja o el rojizo proviene del óxido de hierro o el azul del cobre. En nuestro tercer día de ruta por tierras onubenses, conducimos hasta una de las que consideramos visitas obligadas de este viaje. ¿Cómo visitar Huelva sin investigar cómo se consigue la exquisitez del jamón ibérico? No se nos ocurre mejor sitio para averiguarlo que el pueblo de Jabugo, que ha conseguido reputación mundial gracias a sus selectos embutidos. Al llegar, vamos directos al centro del pueblo, donde se encuentra la Plaza del Jamón, rebautizada así hace un par de años. El ayuntamiento, la iglesia del Arcángel San Miguel y el casino del pueblo se encuentran rodeando esta plaza. Jabugo cuenta hoy con una próspera industria que ha hecho su nombre famoso en todas partes y la mayor parte de su población se dedica directa o indirectamente a preparar el famoso jamón ibérico que se exporta a todo el planeta. Nos encontramos en la Plaza del Jamón, que es el centro neurálgico del famoso pueblo de Jabugo. Y estoy acompañada por Rafael Carlos, que es monitor del centro Guadalinfo. Carlos, explícame un poco la historia de este pueblo que se ha hecho mundialmente famoso gracias al jamón. Bien, pues la historia de Jabugo, como ya famosamente es conocido por el jamón, que tanta fama le ha dado y todo, un poco viene con el desarrollo de la industria, del ferrocarril, de una aldea del municipio, porque en este caso somos un municipio compuesto por 4 aldeas, la aldea del Repilado. Entonces, con el desarrollo de la línea férrea Huelva-Zafra, a partir de ahí se desarrolló también la industria sevillana de electricidad, y esto trajo consigo el desarrollo de muchas industrias cárnicas también, lo que contribuyó también a que aquí la mayor parte de las industrias familiares y artesanales y tal, que comenzaron con las matanzas caseras y todas, pues explosionaran y eclosionaran en lo que ya hoy se conoce como bueno, y la más famosa industria, Sánchez Romero Carvajal. Estamos justo delante de la iglesia, que es el patrón de aquí de Jabugo, que es San Miguel Arcángel. Explícame de qué siglo es, cómo fue construida. Sí, la iglesia, el retablo inicial es del siglo XVI, de estilo mudéjar, es un retablo barroco que, bueno, se quemó durante la Guerra Civil y posteriormente fue restituido a su estado original a través de fotografías antiguas. También tiene otro retablo importante donde está la patrona, la Virgen de los Remedios, y bueno, y está situada justo en un enclave importante que es la Plaza del Jamón.
Otro edificio significativo de este pueblo es Tiro al Pichón. Explícame para qué se utilizaba. Pues sí, el tiro de pichón, que recibe este nombre porque anteriormente, miembros de la Corte de Madrid acudían a él para efectuar precisamente este tipo de, de práctica del tiro al pichón. Es un edificio de ladrillo y de piedra y del famoso arquitecto andaluz Aníbal González. Nos trasladamos después hacia las afueras de Jabugo para comprobar de primera mano la razón de su merecida fama. Estamos con Antonio González, gerente de la empresa Mixa, que se dedica pues a tener un matadero y un secadero de jamones Jabugo que han convertido a Huelva en un sitio mundialmente famoso. Explícame en primer lugar qué tipo de cerdo, qué raza se necesita para sacar este tipo de jamones. Única y exclusivamente se utiliza en la zona, o que la denominación de origen y demás necesita para hacer los jamones, es única y exclusivamente cerdo ibérico, bien en sus determinados cruces también con otras razas de tipo más precoz, pero como mucho a un 75% en el ibérico. Además, estos cerdos siguen una alimentación especial en el ecosistema conocido como la dehesa y a base de bellotas. Dentro de la alimentación tenemos 3 apartados, que en uno, y que especialmente se ha convertido famoso los jamones y demás, es por la determinación de la alimentación en bellota. La bellota nada más que se produce aproximadamente durante 4 o 5 meses al año, dependiendo de la cosecha, igual que el de la vid. Y partiendo de esa base, nosotros tenemos jamones de bellota, única y exclusivamente alimentados durante su último tercio de vida, por decirlo de alguna forma, el cerdo, en bellotas. Ahí debe de poner aproximadamente 9 arrobas, las arrobas son los pesos en los cuales determinamos el animal, pues debe de poner 9 arrobas de bellotas. Después, posteriormente, con una determinada alimentación también de bellotas, suelto lógicamente en la dehesa, pero aprovechando el pastizal natural y demás que queda en la dehesa, pues pasamos a la determinación de recebo. Y posteriormente y más tarde pues también podemos hablar de un pienso extensivo que lógicamente ya no haya comido nada de bellota, pero sí sigue estando el cerdo en extensivo.